Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida y saludamos a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos ven a través de este medio y a aquellos que nos están visitando también a través de nuestro canal de YouTube. Le agradecemos a todos los hermanos que también siempre ponen sus comentarios, su like en los videos que estamos subiendo. Le damos gracias al Señor porque vamos viendo que la gente va viendo los videos, va escuchando la palabra del Señor y eso también nos alienta a nosotros a poder seguir haciendo esta labor que con la manera que el Señor nos va mostrando vamos predicando y enseñando la palabra. Quiero compartir una palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedar nosotros en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos, porque también estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Acá podemos ver al apóstol Pablo, que por alguna situación que el Señor nos permitía, o Satanás se oponía también, porque acá dice Pablo que Satanás los estorbó, ellos no podían ver cara a cara a los hermanos. Entonces acá Pablo, él refleja de su corazón el deseo y el anhelo que tenía de ver a los hermanos, de poderlos ver cara a cara. Y era algo que él anhelaba tanto hacerlo, y como no tenía las posibilidades de hacerlo, envió a Timoteo, que era un servidor, para que él trayera noticias de cómo estaban los hermanos. Y acá podemos ver en este tiempo que nosotros estamos viviendo una similitud, que por toda esta pandemia quizás no podemos ver a todos los hermanos cara a cara, por más que está el deseo nuestro de poder reunirnos y volvernos a juntar y congregarnos, pero todavía no tenemos el permiso ni la licencia para poder hacerlo. Entonces está ese deseo en nosotros de poder congregarnos, volver a estar unidos, juntos en la presencia del Señor y viéndonos cara a cara. El apóstol Pablo pasó esta situación y él tenía una inquietud, ¿no? Él quería ver cómo estaban los hermanos en la fe, si estaban ellos permaneciendo en la fe. Dice, mire lo que dice el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice, envié para informarme de vuestra fe. ¿Sí? Acá él quería saber cómo estaba cada hermano en la fe. Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sí? Él tenía una preocupación de saber cómo estaban los hermanos en la fe. Si los hermanos estaban
permaneciendo en fe, porque algunos por causa de la tribulación y por causa de la aflicción de que estaban viviendo y el no poder verse, algunos comenzaron a enfriarse. Por eso en este tiempo, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo en nuestro aspecto espiritual, que el tentador no nos tiente a nosotros enfriando nuestro corazón, dejando de hacer las cosas que debemos hacer. Tenemos aflicciones, tenemos necesidades, tenemos luchas, pruebas, contratiempos, pero eso no quita que nosotros debemos de dejar a un lado las cosas que el Señor nos demanda y de esa manera abrir una puerta para que nuestro corazón comience a enfriarse y nosotros empecemos cada vez más a no desear estar involucrados en las cosas que el Señor anhela para nosotros. Entonces, hermanos, este es un tiempo, como bien dijimos el domingo pasado, que es un tiempo de levantarse. La iglesia debe levantarse en la oración, en el clamor, en la búsqueda individual, porque este tiempo las cosas las podemos hacer individualmente, pero debemos ser persistentes en buscar la presencia del Señor. Primero, para no desfallecer espiritualmente, para no aplacarnos espiritualmente y estar de una manera sin fuerza, agotado o desanimado, y poder realmente que nuestro corazón sienta la necesidad siempre de estar a los pies del Señor. Mire lo que dice aquí en el verso 10, dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y esta es la palabra importante que yo quiero tomar de esta situación que vivía Pablo. Él dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a nuestra fe. Él tenía el deseo de ver a los hermanos. Para ese deseo él lo llevaba a que tenga una insistencia en su oración, ¿sí? Él insistía en su petición y en su oración para poder ver a los hermanos, para poder retomar el poder verse. Y este es un tiempo que nosotros debemos orar sin cesar para que podamos volver a reunirnos, para que Dios vaya ordenando todas las cosas y vaya abriendo las puertas nuevamente para que podamos congregarnos como iglesia del Señor en su casa de oración. Ese debe ser un anhelo y un deseo en nuestro corazón para que podamos volver a estar cara a cara con cada hermano, con cada hermana. Y yo quiero hablar un tema con respecto a esto, lo que dice Pablo. Qué importante es la iglesia cuando ora. Qué importante que es cuando la iglesia ora. Mire lo que dice también el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mira, acá el apóstol Pablo enseña varias cosas, ¿no? Él dice, primero, orando en todo tiempo. Entonces tenemos que tomar esto como ¿cómo le diremos? Como un desafío para nuestra vida espiritual, de estar en una constante oración, de estar orando en todo tiempo. A veces hay impedimentos y situaciones que pasan en el hogar, en la familia, y hay circunstancias que nos apesadumbran tanto que nos roban la comunión y la oración con el Señor. Entonces debemos batallar para que Satanás no nos tiente y no nos apague ese fuego que es la oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, en el Espíritu. Primero habla una cosa importante, dice, orando en todo tiempo. Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar orando. Siempre, constantemente debemos estar levantando nuestra oración por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestras necesidades,
es algo que nosotros nos identifica como cristianos, que somos personas que dependemos del Señor. Dice, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Sí? Habla también que hay que suplicar. Hay cosas que nosotros no alcanza con orar, sino debemos de suplicarle al Señor por su misericordia. Vemos en un caso que alguien se está en una situación de enfermedad y está por morir. Nosotros ahí suplicamos al Señor su misericordia para que Dios intervenga. Cuando hay casos graves, de gravedad, en algunas circunstancias o familias que se están por romper, nosotros entramos ya no con una oración, sino con una súplica al Señor, que Dios tenga misericordia y que su favor sea sobre esa familia o ese matrimonio. Y dice también, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira otra cosa más, dice, y velando en ello en toda perseverancia. Que cuando uno está suplicando por algo, está pidiendo algo al Señor, y uno no puede decir, bueno, yo ya oré por esto y me olvidé. No, tiene que estar velando por eso. Tiene que estar pensando en eso, tiene que estar ponérselo como una carga también en la oración para que Dios dé una respuesta. ¿Se acuerda la oración de la viuda que ella insistía a aquel juez que era malo que le dé la libertad o que le dé aquellas cosas que ella le pedía? Entonces dice que por la insistencia, la perseverancia, el juez le terminó dando lo que ella reclamaba. Entonces acá el Señor nos muestra de esta misma manera a través del apóstol Pablo diciendo, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, dice, y súplica, dice, por todos los santos. Esto habla también que cuando nosotros oramos y suplicamos al Señor, tenemos que orar por todos los santos. Los santos son los hermanos, son los que congregan, son los que son hermanos de la misma confraternidad o de otra congregación. Todos nosotros somos los santos, porque hay personas que solamente tienen una oración hasta egoísta, diríamos, ¿no? Porque solamente ora por sus necesidades, sus dificultades, sus problemas, sus aflicciones, pero no ora por todos los demás. A veces es bueno tener una lista, si uno no tiene falta así de memoria, de acordarse de la gente, tener una lista de las personas por quién debe orar, por quién debe clamar. Y esto debe ser constante en nosotros. Por eso la palabra dice orando unos por otros. A veces uno ora por otro porque sabe que aquel tiene un problema, ¿vio? Y la palabra no dice eso, que nosotros oremos unos por otros cuando aquel tiene un problema, o si yo tengo un problema, que uno ore por mí, y si otro tiene un problema, que yo ore por él. No, la palabra dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso debe ser algo constante. Nosotros constantemente tenemos también en oración a todos los hermanos de la iglesia. Cada vez que nosotros oramos en la presencia del Señor, oramos por nombre por cada hermano de la iglesia. Y ahí también por cada niño de la iglesia. Estamos orando por cada uno de ellos, por nombre. Nos acordamos el nombre, o a veces Dios mismo trae a memoria determinadas oraciones cuando uno está orando y el Espíritu Santo trae a memoria personas para que uno clame en la presencia del Señor por esas vidas. Entonces mire lo que dice también, el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso ahora que la iglesia también debe de orar, así como el pastor ora por las ovejas, que las ovejas o la iglesia debe orar por su pastor. ¿Sí? Y acá lo vemos a Pablo diciendo, y por mí, dice, ¿no? Él pedía a la iglesia que ore por él, porque así como la iglesia pasa por aflicción y por dificultades, aquel que está delante de la presencia del Señor también, como una persona que tiene que dar cuenta al Señor por la obra, también necesita la oración y el apoyo de la oración de la iglesia. No es de más orar por el pastor, y no es de más que el pastor siempre ore por las ovejas. Entonces, ¿se acuerdan cuando estaban en la guerra el pueblo de Israel
Y dice que cuando Moisés oraba y levantaba sus brazos, dice que Josué prevalecía en la guerra. Pero dice cuando él se cansaba, sus brazos bajaban, empezaba a perder el ejército de Israel. Y entonces él tenía sus ayudantes, Moisés, que lo sentaron en una piedra y le tenían sostenida los brazos. Eso habla del apoyo de los que son siervos de Dios, del apoyo que el siervo de Dios también necesita en la parte espiritual, porque a veces está un concepto o una mentalidad de la mayoría de aquel que es congregante, que piensa que el pastor no necesita que oren por él, que el pastor no necesita que ayunen por la vida de él, o que no le pasa los problemas que también le pueden pasar a cualquier otro integrante de la iglesia. No, por eso Pablo acá él revela, ¿sí? Dice, oren en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Primero oren por todos los santos, oren por la iglesia, pero por mí también, ¿sí? Y eso muestra también la sencillez y la humildad del corazón del apóstol Pablo, pidiéndole a los hermanos que oren por él, ¿sí? Porque la oración tiene poder. En la oración está manifiesta también a veces la voluntad del Señor. Cuando hay una iglesia que ora, es una iglesia que el poder se va a manifestar. Cuando la iglesia ora en la presencia del Señor, es una iglesia que es perseverante en la oración, esa iglesia tendrá señales, tendrá manifestaciones, el poder de Dios será manifiesto y habrá respuesta de parte del Señor por las oraciones que suben delante de Él. Mire lo que dice Marcos 11 con respecto a la oración. Marcos 11, en el versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acá muestra dos cosas. Una fe sencilla para pedir. Dice, por tanto os digo que todo lo que pedís orando, creed, dice que lo recibiréis y os vendrá. Pero también dice, cuando estés orando, perdonad si tenés algo en contra de alguien. Usted no puede orar enojado con alguien, usted no puede orar con su corazón cargado, lleno de bronca, usted no puede orar con resentimiento, no puede orar con amargura, no puede orar con tristeza, no puede orar con odio. A veces las respuestas del Señor no llegan a nuestro corazón y a nuestra vida porque oramos de una manera que nuestro corazón no está limpio delante del Señor. Entonces siempre se tiene que asegurar cuando usted ore que usted no tiene nada en contra de nadie, que usted no guarda nada en su corazón que le esté contaminando. Entonces usted ora con un corazón limpio y la palabra que aquí está se cumple, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. A veces no viene la respuesta de Dios, no es porque no haya fe en la oración, sino porque el corazón está contaminado con alguna cuestión que todavía no está resuelta. En ese aspecto tiene que tener cuidado. Cuando la iglesia ora, la iglesia debe orar. Mire, a veces puede haber que hay hermanos que oran y si tiene algo contra alguien, por ese hermano capaz no ora, ¿no? Ora por todos menos por ese, porque no le cae bien, o porque le dijo algo que no le gustó, o porque guarda algún resentimiento en el corazón, o pasó algo en algún tiempo y entonces como que tiene un poco de resistencia, de rechazo hacia la persona, entonces no ora por la persona, ¿no? No es que se olvida, no, hay algo en el corazón que no le permite orar. A veces la persona, hay matrimonios que estaba enojado el marido con la mujer y no ora por la mujer. O unos matrimonios, o las familias ya que tienen hijos grandes, por ahí no ora por sus hijos, o los hijos no oran por los padres. ¿Sí? Hay hijos que guardan cosas en el corazón y no oran por la vida de sus padres. Salvo que pase una tragedia, ¿vio? O ve que hay un peligro de que algo va a pasar, ahí sí, Señor, ay, guarda a mi mamá, guarda a mi papá, ¿sí?
pero en su oración cotidiana que debe de haber en la vida del cristiano, por ahí no oran por el Padre, no oran por la Madre, no oran por sus seres queridos, se olvidan. ¿Sí? Eso habla que nosotros debemos crecer y madurar en la manera de orar. No podemos orar de una manera, por eso le digo, ni con ira, ni con enojo, ni con resentimiento, ni tampoco con cosas guardadas en el corazón. Tenemos que orar con el corazón libre y limpio para que nuestra oración llegue a la presencia del Señor. Mire lo que dice Mateo 18. Vamos a ver Mateo 18. Ahí también el Señor nos habla con respecto a la oración. Mateo 18, en el versículo 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Miren, la palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo para pedir cualquier cosa, siempre y cuando entre en la voluntad del Señor, se ponen de acuerdo en la tierra para pedirle algo al Señor, dice que les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acá podemos ver que la oración tiene un poder en el acuerdo. Por eso nosotros tenemos que tratar siempre, ahora estamos quizás como leímos al principio, ¿no? Como el apóstol Pablo, no podemos ver cara a cara, estamos ausentes en el cuerpo, pero en el espíritu no, entonces podemos orar unos por otros. Ahora en el matrimonio debemos orar unos por otros. A veces eso cuesta, se hace difícil, o siempre hay algo que termina siendo un estorbo para que no oren juntos del matrimonio, o una pelea, o algo que pasó, o alguna situación. Entonces como que no se puede consolidar la oración en unidad, ¿no? Entonces no puede haber un acuerdo mutuo por orar. Bueno, hay que batallar y pelear en ese aspecto y hacer todo lo posible para que podamos ser familias que oramos en acuerdo, porque eso nos va a ayudar también a que con mucha más prontitud venga la respuesta del Señor a nuestro corazón. Entonces, ahí bien decía el Señor que si dos se pusieran de acuerdo en algo que le pidan al Señor, el Señor que está en los cielos se va a responder. Entonces, qué importante es que nosotros podamos orar de una manera, bien decimos, en acuerdo. Si usted está con su esposa en su casa, póngase de acuerdo para orar en un mismo sentido. Si está con sus hijos solamente, bueno, póngase de acuerdo con sus hijos y oren en acuerdo. Porque dice la palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él estará allí. Entonces eso muestra que el Señor tiene oído para poder oír la oración que nosotros estamos ejecutando. Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Verso 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Vamos a leer del versículo 2, dice: perseverando en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Mire, cuando nosotros oramos, también debemos orar para que la obra del Señor se pueda extender, para que la palabra del Evangelio pueda llegar a más vidas, más en este tiempo, que es un tiempo que la tierra está bajo oscuridad,
que nosotros podamos alumbrar a través del mensaje del Evangelio. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener y procurar desarrollar una vida de oración, una vida de plena comunión con Dios y tener la oración como un hábito, tener la oración como una herramienta que el Señor nos ha dejado y no despreciar. Hoy hay iglesias ya que no oran, hay iglesias que no ayunan, hay iglesias que ya no hacen vigilia, porque ya como hay tantos métodos humanos y que pueden hacer entretener a la gente para poder llenar el lugar, y hoy se trata más de hacer esas cosas y llamar la atención y un montón de movimientos humanos que hoy están utilizando como una estrategia para ganar gente. Pero nosotros la palabra nos deja bien claro aquí que la oración es eficaz, que la oración tiene poder, que la oración realmente es un instrumento que el Señor nos ha dejado y nos ha dado para que la iglesia pueda levantarse a través de ese instrumento que es la oración. Entonces, hermanos, si algo Satanás va a querer quitarnos y enfriarnos el corazón es para que dejemos de clamar, para que dejemos de orar, para que dejemos de levantar nuestra voz en la presencia del Señor. Entonces quiero leer el libro de Hechos, capítulo 12, y ahí vamos a ir concluyendo. Vamos a leer una breve historia con respecto a Pedro y la oración. Mire, también la oración trae revelación. La oración trae respuestas a los misterios. ¿Se acuerda cuando Daniel estaba en Babilonia y había salido Nabucodonosor pidiendo que alguien le revelara el sueño que él tuvo? Y era tan difícil lo que él pedía, porque no solamente pedía que se le revelara el sueño, sino pedía que le contaran lo que él soñó, porque él no se acordaba. Él sabía que había soñado, pero no se acordaba. Entonces estaba perturbado por ese sueño. Entonces él le dio un tiempo a todos los que eran astrólogos, adivinos, magos, agoreros, y todos estaban bajo su reino, y también estaban los sabios, que en ese grupo estaba Daniel y sus compañeros, y él había dicho que si no revelaban lo que él había soñado y le daban la interpretación del sueño, él los iba a mandar a matar. Entonces Daniel y sus amigos lo que hicieron fue orar en la presencia del Señor, y por la oración y la búsqueda de la presencia del Señor vino la revelación del sueño y la interpretación del sueño. Entonces también debemos saber que la oración trae revelación. La oración manifiesta la ciencia de Dios, el conocimiento oculto, las cosas que están en el corazón del Señor se nos es revelado. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como bien dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Todas estas cosas van llegando a nuestro corazón y a nuestra vida a través de la oración, a través de la búsqueda en la oración. Por eso, hermano, la iglesia debe ser fuerte en la oración. Si algo debe tener la iglesia como un sostén, debe ser el clamor en la presencia del Señor. Debemos ser una iglesia que ora, porque cuando la iglesia ora, la manifestación del poder de Dios se hará visible en todas las cosas y en todos los órdenes. Miren lo que dice el capítulo 12 de Hechos. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero
la iglesia hacía sin cesar oración por él. Acá podemos ver la historia. Pedro y Jacobo, que ellos estuvieron predicando el Evangelio. A Jacobo lo mataron a espada y a Pedro lo encarcelaron, y tenían el propósito de, para la Pascua, exponerlo delante del pueblo y matarlo también, obviamente, ¿no? Entonces, como la iglesia se había enterado de lo que estaba pasando, lo que comenzaron a hacer, comenzaron a orar sin cesar. Y acá podemos ver nosotros el poder manifiesto de la oración. Cómo el poder de Dios opera cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que es incesante en la oración, cuando hay una iglesia que no importa la circunstancia, ni la aflicción, ni la tribulación, ni el problema, lo más grande que sea, sigue orando, sigue perseverando y clamando en la presencia del Señor. Miren lo que dice. El verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado, y acá podemos ver, dice, mira, el verso 4 dice que había 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, había 16, tenía 16 custodios. Y también la palabra muestra que él estaba con cadena. Mira lo que es el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Mire, yo digo, ¿cómo puede un hombre, sabiendo que ya tiene su sentencia de muerte asegurada y viendo que uno de sus hermanos también lo acaban de asesinar, poder dormir, ¿no? Yo pensaba eso, ¿cómo puede que Pedro, sabiendo que esa noche le iban a quitar la vida, porque esa era la idea de Herodes, cómo podía estar durmiendo, ¿no? Ahí habla, eso es, y eso ahí se ve manifiesta lo que es la paz en el corazón cuando uno está bajo la voluntad del Señor. ¿Sí? Que por más que la situación sea grave, él podía estar en quietud en su corazón. Y dice que mientras él dormía, dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Imagínense, entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y árate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor había enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Acá podemos ver la manifestación del poder de una iglesia que ora. Este es un hecho extraordinario, ¿sí? Porque es impensado para nuestra mente lo que Pedro experimentó. Ya sentenciado a muerte, con 14 guardias hasta la salida de la cárcel, con cadenas en las manos, con un guardia, uno a la izquierda, otro a la derecha. Es imposible que se pueda escapar de ese lugar. Ahora, por causa de la oración de la iglesia, el Señor envió su ángel. Por causa de la oración de la iglesia, el Señor le da la libertad a Pedro. ¿Esto qué muestra? Que la oración abre puertas, que la oración trae liberación, que la oración rompe las cadenas, rompe las ataduras, las ligaduras del enemigo,
en la mente y en el corazón de cualquier persona. Por eso nosotros debemos seguir orando y clamando por aquellos hermanos que todavía no pueden llegar a la presencia del Señor, aquellos familiares, seres queridos que todavía no entregan su corazón al Señor. Debemos seguir clamando en la presencia del Señor para que Dios rompa esas cadenas, para que sean liberados de una buena vez, para que ellos puedan salir en libertad de esas prisiones espirituales donde están. Entonces, hermanos, la oración es un instrumento que el Señor nos ha dejado, que trae gran bendición y trae una manifestación sobrenatural sobre la vida de aquella persona por la que se está orando. Acá podemos ver que la iglesia dice que hacía oración sin cesar por Pedro. Entonces, Pedro estaba encarcelado, pero mientras la iglesia oraba, el Señor preparaba un plan para poder sacarlo de allí. Entonces podemos ver, hermanos, que el poder de la oración, que no es en vano orar. A veces uno no tiene ganas, se siente desanimado, parece que Dios no le escucha, parece que Dios no le responde, parece, no, yo oro, no siento nada, me agarro sueño, me duermo, me canso, no sé ni qué voy a decir, no tengo ganas. No, hermano, hay que orar más allá de lo que nuestros sentidos naturales y nuestra mente nos digan. Tenemos que orar en la presencia del Señor. Entonces yo les desafío, hermanos, en este tiempo, usted tome esa responsabilidad de ser parte de una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que busca la presencia del Señor y persevera en la oración. Tenemos que perseverar en la oración, porque en la oración está la revelación, en la oración está la liberación, en la oración también está la liberación de las ataduras en el nombre poderoso del Señor. Y acá podemos ver, dice el verso 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia estaba orando por él. Entonces pudo ver la manifestación del poder del Señor. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, dice, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Para un soldado romano, el perder un prisionero era la muerte, ¿vio? Asegurada. Pero acá podemos ver nosotros la manifestación del poder de Dios a través de la oración. Cuando una iglesia ora por una causa y hay un acuerdo, Dios moverá su mano. Él envió su ángel donde estaba Pedro. Así que, hermanos, yo no sé la situación que usted está pasando, está atravesando, hay muchos que están pasando circunstancias diferentes, unos más afligidos que otros van perdiendo la fuerza, algunos se están enfriando, se van quedando, no tienen ganas de orar, no tienen ganas de buscar la presencia del Señor. Este es un tiempo para que tiene que levantarse, tiene que avivar su corazón. Acá, como bien dijimos el domingo pasado, como el Señor le había dicho a Agar, levántate. El Señor nos manda a levantarnos en este tiempo, nos manda a levantarnos en la oración para que seamos una iglesia que ora. Una iglesia que ora es una iglesia que verá la manifestación y el poder del Señor. Entonces, amados hermanos, yo los animo a ustedes, que usted fuerce su corazón, se fortalezca en el Señor y ponga ese esfuerzo de orar en la presencia del Señor. No sea como es la mayoría de los cristianos, ¿no? El cristiano ora cuando tiene problemas, el cristiano ora cuando tiene una necesidad, el cristiano ora cuando está realmente en aprieto. No, ore como un desafío para el crecimiento de su vida espiritual. Manténgase en la oración, manténgase orando en la presencia del Señor.
Si usted busca una respuesta, vendrá la respuesta a través de la oración. Si busca orando por algún hijo, algún familiar, para que sea libre de las cosas que lo tienen aprisionados, manténgase orando para que el Señor le dé la libertad. Así como lo hizo con Pedro de una manera física, también el Señor lo hará de una manera espiritual. El Señor es el que puede romper las cadenas, es el que puede abrir las puertas de las cárceles, es el que puede librar de todo mal a nuestros seres amados. Entonces, hermanos, yo los animo en el nombre del Señor que usted se desafíe a usted mismo y haga un plan de oración en su vida diaria y cotidiana, que usted pueda crecer en la oración, que pueda madurar en la oración, sea una persona de oración, porque eso es un distintivo en la vida del cristiano. Debemos ser hombres y mujeres que oramos en la presencia del Señor. Entonces, cuando una iglesia ora, hay resultados. Cuando una iglesia ora, hay crecimiento. Cuando una iglesia ora y hay unidad, ahí hay manifestación del poder del Señor. Entonces tenemos que orar, aunque a veces la palabra parece repetitiva. Siempre a veces cuando algún hermano nos consulta algo, dice, bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, como diciendo, dame una respuesta ya, ¿no? Hay que orar. Hay que orar para recibir dirección de Dios. Hay que orar para que las cosas sean reveladas, lo que está oculto sea manifiesto. Y lo que es de Dios quede expuesto y lo que no es de Dios también. Entonces, hermanos, tenemos que hacer el hábito de orar. La mayoría de las iglesias hoy tienen programas de entretenimiento, tienen programas de atracción, tienen programas de distracción, pero no tienen programas de oración en la iglesia. Tenemos que ser una iglesia que ora, una iglesia que tenga culto de oración, que la gente venga a orar en la presencia del Señor. Mayormente siempre son los menos los que van, porque por eso digo, la gente no tiene el hábito de orar, la gente no quiere orar, no quiere buscar la presencia del Señor. Quiere ver el poder de Dios, quiere ver los resultados en su vida espiritual, quiere ver los resultados en su familia, en su matrimonio. Tiene que dedicarse a la oración. Debemos recuperar esa bandera que es un instrumento que el Señor nos ha dejado, el orar. Como dijo el Señor ahí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso cuando una iglesia ora va a ver el poder y la manifestación del Señor. Entonces, hermano, yo le animo a que usted persevere en este tiempo en la oración, que usted persevere en el orar, clame a la presencia del Señor. Recuerde las cosas que hemos dicho, que se ora con un corazón limpio. Usted no puede ir enojado, ni amargado, ni enfurecido a la oración. Vaya con un corazón limpio. Siempre que va a orar, pídele al Señor primeramente que observe su corazón y que le traiga a memoria si usted tiene que resolver algún problema con alguien, para que su oración no sea rechazada. Ore en la presencia del Señor. Haga el esfuerzo también y póngase de acuerdo con su esposa para orar. Ore. A veces el diablo quiere estorbar siempre ahí para que no puedan orar juntos. No, póngase de acuerdo y peleen para poder orar en la presencia del Señor y que el Señor pueda responder y traer una visitación del Espíritu Santo a su casa y a su familia y a su matrimonio. Cuando la iglesia se dedica a la oración, grandes cosas pasarán en la presencia del Señor. Acá podemos ver el ejemplo de Pedro, que ha experimentado algo extraordinario en la presencia del Señor. Él pensó que soñaba, ¿no? Y no, el Señor lo sacó a través de un ángel de una cárcel física. No estamos hablando de algo espiritual, pero de una manera extraordinaria el Señor le dio la libertad y le preservó la vida. Eso muestra que la oración de la iglesia mueve los ángeles también que están a disposición del Señor para cuidar nuestras vidas. Entonces, amado hermano, estemos orando, sigamos vigilando, perseverando, aunque el mensaje de hoy es sencillo, pero mire, esta es una de las cosas más sencillas que la iglesia ha dejado de hacer. Entonces, como la iglesia dejó de hacer las cosas sencillas que eran la oración y la búsqueda de la presencia del Señor, Satanás comenzó a ganar ventaja en muchos corazones. Así que, hermanos, tenemos que volver a la senda antigua. Hagamos lo que hacía la iglesia del principio. La iglesia primitiva dice que estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en una misma mente.
partían el pan con sencillez y dice que tenían en común todas las cosas. Y era una iglesia que oraba. Y como era una iglesia que oraba, era una iglesia que veía la manifestación del poder del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Mire, voy a leer el último versículo en Hechos capítulo 2, verso 43. Dice: y vino temor a toda persona y muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían conjuntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Debemos ponernos en comunión y en unidad en nuestro espíritu de este tiempo, dedicarnos a la oración para que podamos también hacer la oración que hizo Pablo, ¿vio? Que él deseaba ver a los hermanos cara a cara, ¿sí? Entonces oraban día y noche, dice, para que ese gozo sea completado, ¿vio? Entonces, hermanos, oremos para que el Señor abra las puertas y podamos volver a congregarnos, podamos volver a estar unidos en la presencia del Señor. Padre amado, en este día te damos gracias, Señor amado. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor amado, que en este día, a través de esta sencilla palabra, Señor amado, tú puedas animar y desafiar cada corazón, Señor, para que cada uno tome individualmente la responsabilidad, Señor amado, de poder estar en oración continua, Señor, perseverando, Señor amado, sin cesar en tu presencia, Señor amado, que puedan separar un tiempo y dedicárselo a la oración, Señor mío, para orar por los santos, para orar por las necesidades, para orar, Señor mío, por todas aquellas cosas que están sucediendo, Señor, en esta tierra, Señor. Y también que puedan orar por sus pastores, por sus hermanos, por los siervos y siervas de la iglesia, Señor mío. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor mío, que en este tiempo tú derrames, Señor amado, sobre nosotros un espíritu de oración, Señor mío, en el nombre de Jesús. Que esté ese querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestro corazón, Señor. Si hemos dejado de orar, si hemos dejado de buscar tu rostro, Señor mío, aviva nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos impulse, Señor amado, para poder levantarnos una vez más en oración, Señor, y ver la manifestación y el poder, Señor mío, de tu presencia y como tú obras a nuestro favor, porque somos una iglesia que ora, que busca tu presencia, Señor mío, y depende de ti para todas las cosas. Te damos gracias, Señor mío, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y que tu palabra no volverá vacía a ti. Si algo tengo en el corazón en este día, es despertar en cada hermano el deseo de la oración, que puedan ser personas que oren en la presencia del Señor, y eso traerá mayor fortaleza a la congregación y a su vida espiritual. Así que, amados hermanos, los bendecimos, los saludamos, y que la paz del Señor esté en su corazón y haga oración por nosotros también, por nuestra familia, por nuestra vida espiritual. Que la paz del Señor esté en sus corazones y nos veremos con la ayuda del Señor en el próximo video. Bendiciones.